The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the queen of the south will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nínive will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here." En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: "La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás". Palabra del Señor. So, the calling of Jonah, el llamado de Jonás. This prophet that was so important, that had like an exclusive vocation, the one of the salvation of Nínive, a big city with thousands of people. Este profeta que tuvo una vocación tan exclusiva, tan grande, que solo de él dependía la salvación de esta ciudad, Nínive, una ciudad con miles de personas. Nínive is still it's a real city, you know, it's in Iraq, you know. So up to today we have that place where Jonah preached. Nínive es una ciudad real, existe, se encuentra en Irak y todavía existe aquel lugar a donde Jonás predicó. So this idea that God is giving to you a vocation that only you can accomplish with, this is a little bit scary, you know? Esta idea que Dios te dio una vocación que no más que tú puedes cumplir, esto es algo que un poquito da miedo. It's scary because, you know, God is not saying to Jonah, well, if you don't want to go, I will find another prophet. He's not saying that. Dios no le está diciendo a Jonás, mira que si tú no puedes ir, no te preocupes, voy a encontrar otro profeta. And God had many more prophets if he wanted, but he is not on purpose, he's not looking for anyone else but Jonah. Y Dios tiene otros profetas si quiere, pero intencionalmente no está buscando otro profeta, sino a Jonás. So, you know, even
even in the seminary, when I was doing my discernment in the seminary, there was this idea, that you got a vocation from God, and if you don't do it, nobody will do it. Entonces había esta idea también cuando yo estaba en el seminario, ¿no? Había esta idea que Dios te dio una vocación, y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. So a big responsibility, una gran responsabilidad. And this is true. Y esto es verdad. But what if Jonah didn't go? What would have happened? Pero la pregunta de esta noche es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jonás, qué hubiera pasado si Jonás no hubiera ido a Nínive? ¿Qué hubiera pasado? So, in other terms, the question is this one. Does God have plan B? Does he contemplate plan B? La pregunta en otros términos es esta. ¿Tiene Dios el plan B? ¿Lo tiene o no lo tiene? Of course he has plan B. He has plan B all the time. Es cierto que tiene un plano B Dios y lo tiene siempre. Todo el tiempo está pensando otros planes. And what I want to say here is that since God is God, his plan B is different from the human plan B. Y también yo digo que como Dios es Dios, su plan B es diferente de los plan B humanos. So the human plan B are usually a second choice, because plan A is always the best, right? And then plan B is always, looking for solution last minute. So it's usually not as best, not as good as plan A. This is the human way. En el sentido humano, para los humanos, el primer plan es siempre el mejor, ¿verdad? El plan B es una segunda solución, es algo que tú te encuentras al último minuto, entonces no puede ser bueno como el primer plan, ¿verdad? But for God, it's not like that, because He's God. Pero para Dios, eso no es así, porque Dios es Dios. And He got infinite plans. Otherwise, He wouldn't be God. Y Él tiene infinitos planes. Si no, no sería Dios. So what I'm saying tonight is that in God, plan B is better than plan A. And I will demonstrate it. Lo que estoy diciendo esta noche, estoy intentando decir esta noche, es que en Dios el plan B es mejor del plan A. Y lo voy a demostrar. I got an example. Tengo un ejemplo. Because if you think about it, Jesus himself is plan B. Porque si tú te fijas en eso, Jesús mismo es un plan B. Because if you go back to Genesis chapter 3, in Genesis chapter 3, you already have the plan of God for humanity. Si tú te vas al Génesis capítulo 3, tú ya tienes ahí el plan A de Dios. And what is plan A of God? What was that? It was a place where there was no suffering, where there was no ignorance, there was no death. Everything that we are complaining about, no, there was not in that plan of God. En el Génesis, en los primeros capítulos, ahí tenemos el primer plan de Dios para la humanidad. Un lugar donde no se sufre, a donde no hay ignorancia,
donde no se muere. Este era el plan de Dios para la humanidad, un plan bonito, ¿verdad? So it was a very nice plan. But that plan was not possible anymore because we didn't want it. Humanity, they didn't want that plan. Pero aquel plan no fue posible. ¿Por qué? Porque la humanidad no lo quiso. Hemos rechazado el plan de Dios, el primer plan de Dios. Why we didn't want, why we despised that plan? Because we thought that in that plan there was not enough freedom. Lo hemos despreciado, aquel plan, porque hemos pensado que en aquel plan, en aquel tipo de vida, no había bastante libertad. What if I want to do something bad and I can't? So you see, I'm not free. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo malo? Quiero hacer algo malo. Porque me pasa por la cabeza de hacer algo malo y no lo puedo hacer. Ya ves, no estoy libre. So this is what happened. This was the temptation of the snake who said to Adam and Eve, you know, God doesn't want you to be like him, you know, because you're not really free. In fact, you cannot touch that fruit. Esta fue la tentación de la serpiente, ¿no? Que le dijo a Adán y Eva, ya te das cuenta que tú no puedes ser como Dios. De hecho, tú ni puedes tocar aquel fruto del árbol. And so they doubted about God. They started doubting about God. They started thinking maybe God, he really is trying to control me. Y este es el punto en que nuestros padres, Adán y Eva, y nosotros en ellos, pensaron que puede que Dios me quiere controlar. Por eso no me quiere libre. Fue introducida esta idea. And there is where we are. The first sin, that's why we call it the original sin, because it's the origin of every sin, which is a lack of trust in God. Y ahí empiezan los pecados. Empieza el primer pecado, por eso lo llamamos el pecado original, porque es la origen de todos los pecados, que es nada más que una falta de confianza en Dios. So, plan A is ended. Entonces, este es el punto en que el plan A se termina. And we are in Genesis chapter 3. In Genesis chapter 3, there is this sin, and immediately, now we are talking about thousands and thousands of years before Jesus, but that is the moment in the Bible where God thinks about the Messiah. That is the moment. That is the promise of God. The promise of God is that the very day of the first sin. The very day of the destruction of the first plan. The beautiful first plan, easier for every one of us, that was destroyed. The same day that God thought about plan B, which was the plan of Jesus. Entonces, el día mismo que se termina el primer plan de Dios sobre la humanidad, un plan maravilloso, donde era muy fácil de vivir allá, se destruye este plan, y aquel mismo día Dios piensa al segundo plan, que es el plan de Jesús. At this point, I have a quote. I quote San Agustín. A este punto tengo una cita y voy a citar a San Agustín. San Agustín, at this point, he says, the famous words that we will hear the night of Easter. A este punto,
San Agustín dice las famosísimas palabras, que son las palabras que vamos a escuchar la noche de Pascua. And St. Augustine says, in Latin, Felix culpa, which means happy fault, happy sin. Entonces San Agustín dice Felix culpa en latín, que en español se dice feliz, bueno, culpa ya es español, feliz pecado feliz, que bienaventurado pecado. Me parece una contradicción, ¿no? But this is what St. Augustine says, even though it seems a contradiction. Because St. Augustine says, we sinned, but after that sin, we had the gift of Jesus, the Son of God, incarnated for us. Entonces dice San Agustín, sí, es verdad que hemos pecado, hemos arruinado todo, pero con este nuevo plan hemos tenido el don de Jesús, el Hijo de Dios encarnado para ser uno de nosotros. So you see, plan B, it is better than plan A in God, because God has infinite possibilities, because He is always God. Entonces ya se dan cuenta, como en Dios, el plan B es mejor del plan A, porque Él es Dios y tiene infinitas posibilidades. So, how do I conclude this? ¿Cómo lo voy a concluir esto? Con esta afirmación, with this simple sentence. It doesn't matter the mistakes that you did. Yo lo voy concluyendo diciendo, no importa los errores que hiciste, no importa. If you still have faith in God, it doesn't matter what went wrong in your life. Si tú todavía tienes fe en Dios, no importa lo que no funcionó en tu vida, no importa. It doesn't matter if happened something that you thought, oh well, now that this happened, my life is ruined. No importa que pensaste que, bueno, ahora sucedió esto, mi vida está arruinada. There is a high average and high percentage of suicides for this lack of faith. Hay un elevado porcentaje de suicidios precisamente por esta falta de fe, de confianza en Dios. Because you think that your life is ended, one example, only one example. I got pregnant, one night. I went one night out and I got pregnant. I don't know who he is, the father. My life is ended. This is not true. Por ejemplo, un ejemplo para todos, podríamos hacer muchos, pero uno. Me voy fuera una noche de fiesta y me quedo embarazada. Y ni sé quién es el padre. Entonces yo pienso, ya mi vida se terminó. Esto es mentira. Esto es mentira. Because if you believe in God, if you believe in the plan B of God, everything beautiful and marvelous in your life, it's still possible. Porque si tú crees en Dios, todo lo que es maravilloso, todo lo que es espectacular en tu vida, todavía es posible. Because plan B in God is greater than plan A. Porque en Dios el plan B es más grande del plan